Y es un gusto recibir a un colega, un periodista como Mauricio Almada, que nos tiene acostumbrados en esta investigación sobre el pasado reciente. Hace muy poco lo habíamos entrevistado con otro libro, pero esta vez es para hablar de La última cárcel del pueblo. Bienvenido, Mauricio, ¿cómo andás? Muchas gracias, Ana María, un gusto estar aquí. ¿Qué es esto de La última cárcel del pueblo? Bueno, se trata del último local que utilizó el MLN como espacio para mantener personas secuestradas. Fue esta cárcel la última que cayó, no la única que tuvo el MLN claro, para retener a más de una veintena de personas, que fue la saga de secuestros, pero esta fue la última y la única que cayó en manos de las autoridades, la única. Y fue la única donde rescataron prisioneros, porque de todas las otras o los liberaron los integrantes de la organización armada o lo mataron, como en el caso de Dan Mitrione, que fue el único allí. Pero en esta cayó en manos de las fuerzas que estaban en ese momento persiguiendo el último bastión que tenían los tupamaros en mayo de 1972, porque había caído prácticamente toda la estructura de la organización. La mayoría de los dirigentes estaban presos. El único gran dirigente que faltaba que cayera era Sendik, cosa que ocurre poco después de la caída de la cárcel del pueblo. Y entonces marca un mojón en esa historia de lo que fue el alzamiento armado del MLN. En la parte de arriba de la casa, digamos, la parte normal, estaban los lugares comunes, las habitaciones y vivía la familia. ¿Una familia? La familia que eran los dueños de la casa, que tenían cuatro hijas chicas que iban a la escuela, que estaban totalmente integradas al barrio, era toda gente muy querida. El padre de familia que salía a trabajar todos los días. El padre de familia que salía a trabajar todos los días, un hombre que había sido bancario, que había heredado de su padre una agencia de publicidad, que trabajaba con el equipo deportivo de Jorge da Silveira, Amadeo Tati, Víctor Hugo Morales, Américo Signorelli, toda aquella gente que hizo historia en la radio uruguaya. Él manejaba toda la parte comercial, vendía los avisos con su agencia, tenían una cuenta en común con el Toto. Era la cuenta del banco como porras y todo. Eran muy amigos, se conocían del Sporting, jugaban juntos al básquetbol. Ellos, sus padres también se conocían. Esto nos habla también de las interrelaciones sociales en el Uruguay, cómo está tan interconectado. Pero este era el dueño de casa. Su esposa, una mujer, hija de un hombre de radio también, muy conocido, de las vueltas ciclistas del Uruguay, Juan de los Santos Arena. Bueno, ella, Zulema, ama de casa, una persona muy preparada, muy culta, integrada al barrio también, no despertaba ninguna sospecha. Era el matrimonio perfecto, con cuatro hijas, chicas, preciosas. ¿Quién iba a sospechar que abajo, en el sótano, habían construido un berretín que iba a funcionar como cárcel para retener a personas, digámoslo, ¿no? Injustamente detenidas, porque eran allí estuvo Pereira Reverbel. Exacto, allí estuvieron Pereira Reverbel y Carlos Frick Davis, que había sido ministro de Ganadería. Exactamente, y Pereira Reverbel había sido presidente de UTE, un personaje más conocido a nivel popular. ¿Cómo llegás a la historia? Vos en el inicio del libro contás que vas allí, porque bueno, quien te franqueó la posibilidad de entrar y ver este lugar fue el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro. Parece una novela, realmente, y lo es. Bueno, efectivamente sí, fue Fernández Huidobro cuando estaba al frente del ministerio. Yo fue la última entrevista que le hice, fue un par de meses antes de su muerte. Una entrevista también un poco preocupante porque, bueno, yo veía el tanque de oxígeno en su espalda, él que no paraba de fumar, había sacado una caja de, no voy a decir un etiquetado plano, pero la tenía allí, prendía un pucho, apagaba y contaba y hablaba. Finalmente me dijo, andá, podés ir.
contó la historia, entre otras cosas, que no se la podía devolver a los dueños originales. Sí, eso hay que porque contarlo hubo una también. sentencia de la justicia, una sentencia definitiva, sí, que una consideró sentencia que esta casa había sido un instrumento de ejecución del delito y por lo tanto no correspondía devolverla. Una sentencia en plena democracia, un tribunal de apelaciones que la redactó Gervasio Guillot, ¿te acordás? Que presidió después la Suprema Corte. Sí, exactamente. Año 88 fue definitivo. La familia Arena Porras perdió la casa por esta figura jurídica, ¿no? Que es usar para el instrumento del delito. Pero bueno, llegaste ahí. Vos describís como, obviamente, un lugar muy, muy opresivo, un lugar donde arriba funcionaba una casa, pero abajo el berretín, la llamada cárcel del pueblo, y bueno, haces una descripción, ¿no? de lo que era ese lugar muy, muy tremendo. Sí, claro, imagínate, pasado ya además 40 años, eso ha ido acumulando el enrarecimiento del aire, que ya de por sí era muy espeso, porque imagínate, había 4 carceleros y 2 presos, 6 personas conviviendo en un espacio muy reducido, que además en los últimos meses ya de esta historia se fue reduciendo aún más porque empezaron a cavar un túnel para conectarse con las cloacas, que era la posible salida si llegaban las Fuerzas Armadas. Mauricio, ¿en qué está esta casa? Porque también eso que vos lo planteás en el libro, es decir, es interesante. ¿En qué está? Está bien, en el año 88 la familia definitivamente perdió esta casa. Hay muchas posibilidades de un lugar así. Vos lo planteás en el libro, incorporarlo como museo de la memoria, hacer algo con ella, pero está en stand-by. Bueno, y la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué ha quedado así? Proyectos hubo. Mirá que en distintas legislaturas hubo proyectos. Washington Abdala, del Partido Colorado, en su momento presentó un proyecto para incorporarlo al sistema de la memoria. En su momento, el senador Luis Alberto Lacalle, padre Herrera, también presentó un proyecto. Ninguno prosperó. El Museo de la Memoria elaboró un proyecto muy interesante. Era muy interesante el proyecto del Museo de la Memoria. El Ministerio de Defensa se lo quiere pasar en comodato en la administración pasada, la presidencia de Mujica. Le quiere pasar la casa en comodato a la Intendencia de Montevideo para que lo incorpore al sistema de Museo de la Memoria. Y no prosperó. No se sabe en dónde estuvo el palo en la rueda, pero no prosperó. Y la casa sigue hoy cerrada y ha sido utilizada durante todos estos años, básicamente por oficiales de inteligencia que vienen a estudiar a Montevideo, del Ejército, que vienen a estudiar a Montevideo y lo usan como alojamiento. Y esa parte de abajo que está ahí, digamos, obviamente que no va la gente que pasa unos meses en la casa, allí está, claro. Estos miembros del Ejército. Y contale a la gente qué pasó con el matrimonio de Adriana Arena y José Luis Porras y sus 4 hijas. Bueno, el matrimonio obviamente que propietarios de la casa que daban cobertura. Las niñas no sabían que abajo había personas presas, pero sabían que algo había ahí abajo porque los padres habían hablado con ellas. Niñas muy pequeñas, estamos hablando de 5, 8, 9 años. Y se portaron como unas campeonas ellas. Ellas mantuvieron el secreto a rajatabla. No le dijeron ni a las abuelas de eso. Una cosa difícil, ¿no? Niños. Le pidieron a los niños y ellos mantuvieron el secreto. Les habían dicho que podían llegar los militares en algún momento a la casa, que podían llegar a pasar cosas feas. Las niñas estaban advertidas de lo que podía llegar a pasar. Lo que pasó, Ana María, fue algo distinto a todo lo que se podía imaginar, porque no hubo un enfrentamiento armado para encontrar este local, sino que hubo un trabajo de inteligencia, fundamentalmente de los oficiales del Batallón Florida, que fueron hilvanando la historia. Concretamente narro en un párrafo parte del desenlace, cuando detienen a Basen Alanís, que era un dirigente importante de la organización armada, quienes lo interrogan,
no en el Florida, sino en el batallón 13, le van dando información de cuál es la situación. Le dicen que cayó. Que está todo liquidado. Que está todo liquidado. Le van dando los nombres, le van dando las direcciones, los locales, la organización, le muestran la estructura. Estaba liquidado todo. Y le dicen, mirá, lo que tenemos que finiquitar es con la cárcel del pueblo, que es el último local que tenemos que encontrar. ¿Dónde está? No, yo no sé dónde está, le dice Bassa. Realmente yo no sé. ¿Y quién sabe? Dice, bueno, yo puedo saber quién puede saber. Llévenme al batallón de infantería, al Florida. Los llevan al Florida. Y habla con Amodio Pérez. Y Amodio dice, yo no sé. Le dice a Bassa, Nepo, Nepo, yo no sé dónde queda, pero yo sé quién sabe. Y está acá, está detenido acá en el cuartel. ¿Para qué lo voy a llamar? Y era Rodolfo Wolf, el Mojarra, que le decían, pero lo voy a llamar Mojarra. Y ahí lo llaman, Bassen le plantea la situación como está, y deciden ellos, no bajo torturas, en este caso, porque digamos, en esa época se torturaba a lo largo y ancho del país, a diestra y siniestra, pero en este caso particular no fue bajo tortura, sino una negociación. Y les dijeron, los militares se comprometieron a respetar la integridad física, a no tocarlos, a ninguno de los que participaran de la entrega del local, ni a los dueños de casa, ni a los guardias o a los carceleros, cosa que cumplían. Pero tenían que entregar. Y entonces, bueno, quien sabía, quien tenía el dato, que era Wolf, porque era el inspector de cárceles, digamos, o quien estaba en última instancia a cargo del local, da la dirección, bueno, y efectivamente se hace el operativo, van más de 60 efectivos hasta allí, hasta la casa de la calle Juan Polié, y empieza una conversación con los dueños de casa que no estaban al tanto. Pero claro, los que llegan y golpean a la puerta es Bassen Alanís, un hombre respetado, y los dueños de casa le dicen, bueno, Nepo, ¿qué es lo que ocurre? Y logra convencerlos a los dueños de casa. Pero después tenían que convencer a los que estaban abajo, porque la decisión era que si llegaban las fuerzas de seguridad había que ejecutar a los prisioneros. La orden era, no podían salir vivos. Claro, y la negociación no preveía que fueran... Claro, pero... No se los podía ejecutar y no se los ejecutó. Y no se los ejecutó. Y yo creo que, visto ahora en retrospectiva, fue la decisión correcta. Se salvaron las vidas de los prisioneros, de las niñas, de los guardias, de las niñas, de los dueños de casa. Exactamente. Todo pudo haber sido mucho peor. No, claro, por supuesto que sí. Y lo último que quiero decir, Ana María, recordar año 1972, todavía estábamos en democracia cuando ocurrieron todos estos hechos. Cuando el MLN secuestró personas, todavía estábamos en democracia. Una democracia cascoteada, como estaba, con un presidente de la República gobernando al filo de la Constitución, pero como decía el general Sereñi, sin caerse, siempre en el borde, pero sin caerse, pero todavía era una democracia. Ya después ocurre otra historia, que es la segunda parte de esta casa que tuvo una remake, porque después lo usaron las Fuerzas Armadas como centro de pasaje, fundamentalmente en el año 1975, de integrantes del Partido Comunista que después fueron llevados a centros de tortura, de interrogatorio y tortura muy conocidos. No se torturó allí, pero los alojaban y después los derivaban. Exactamente.